Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Llevamos años diciendo que se está cociendo una insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros en todo el mundo. Y desde que empezamos a decirlo, varios bancos de distintos países se han visto involucrados en nuevos casos de fraude a gran escala. Por ejemplo, en Estados Unidos están Wells Fargo, JP Morgan o Goldman Sachs. Mientras que en otros países están el HSBC, algún que otro banco francés, etc. Todos ellos compinchados para cometer estos grandes fraudes. Y todo ello está despertando una creciente ira en los ciudadanos de todo el mundo, indignados con esta cleptocracia que les roba a expuertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pues bien, parece que por fin todo eso se traduce más allá del Brexit en el Reino Unido o de la aparición de Trump en Estados Unidos en una ira palpable que puede dar lugar a algo útil, como una insurrección o incluso una rebelión. Para hablar de todo esto, tengo a mi lado a la encantadora Stacey Herbert. Sí, tenemos una nueva oportunidad de inversión a la que podríamos bautizar como el auge de la política de la ira. La verdad es que me sorprende que no hayas hablado de Stand Up Rage, una serie de monólogos cómicos sobre este auge de la ira en los que participas tú. Pero no, en este caso la información proviene de Barclays, un banco que actualmente es propiedad de los ciudadanos británicos. Nuestra investigación parece apoyar las últimas previsiones del politólogo de Harvard, Samuel Huntington, quien vaticinó continuas revueltas políticas para el futuro y puso de manifiesto el trilema de incompatibilidades que se plantea entre democracia, soberanía y globalización. Vamos, que de lo que están hablando es de un proceso de desglobalización. Barclays afirma que los legisladores hacen hincapié en las desigualdades de riqueza, ingresos y salarios, que es algo que también está íntimamente relacionado con ello, para posteriormente añadir: consideramos que una causa más profunda reside en la percepción de los ciudadanos de a pie de que las élites políticas e institucionales no representan adecuadamente sus preferencias, lo que genera una fractura económica y cultural cada vez mayor. Sin embargo, resulta que los medios del cinturón industrial, los que están próximos a Washington y a los círculos gubernamentales y grupos de presión que se mezclan con las élites más poderosas, se han estado burlando continuamente y sin piedad de los votantes de Trump, los desgraciados, los heroinómanos y los desempleados de los estados centrales de Estados Unidos que han acabado muriéndose de hambre en un ejercicio de desprecio que es precisamente el que está alimentando este auge de la política de la ira. Tras la crisis del 2008, a los bancos se les concedieron reparaciones, y esas reparaciones vaciaron por completo la economía estadounidense. Igual que las reparaciones que se le hicieron pagar a Alemania tras la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles vaciaron la economía germana, dando origen a una cultura de la ira y al ascenso al poder de un dictador loco que llevó al mundo a una Segunda Guerra Mundial. Como digo, las reparaciones de hace unos años también han vaciado la economía de Estados Unidos, cuyos ciudadanos de a pie han tenido que pagar enormes cantidades de dinero como consecuencia del escandaloso, abyecto y abominable programa Obamacare. Han tenido que pagar multas y comisiones a un sector bancario que ahora ya se atreve hasta a robarles el dinero de las cuentas a sus propios clientes. Y encima de forma rutinaria, como hemos visto en el caso de Wells Fargo. Y los ciudadanos también han tenido que pagar un dineral por una serie de servicios básicos que han hecho que aumente la inflación. Lo que pasa es que como ahora no hay un dictador que pueda asumir el liderazgo, será el propio pueblo quien, gracias a sus capacidades tecnológicas, a un ataque cibernético o a una campaña orquestada en las redes sociales, desencadene su propia insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros. Un término que acuñé yo hace 6 años y que por fin empieza a manifestarse ahora. ¡Únanse! Formen parte de ella y recuperemos el mundo. Bueno, el tema de las capacidades tecnológicas también lo menciona Barclays, que da la impresión de haber presentado casi un manual sobre cómo sacar dinero de todo esto, al que denominan perspectivas para la política de la ira. La política de la ira está firmemente arraigada en todos los países y el Brexit no es una excepción. Como ves, incluyen al Brexit como un ejemplo más de esta política de la ira. Muy probablemente la tecnología alimente esa ira, inflamando algunas de las causas pendientes más importantes, y entre esas causas pendientes citan el estancamiento de la renta media, las desigualdades de ingresos y la pérdida de confianza en los gobiernos.
Y los gobiernos no cuentan con los medios necesarios para luchar contra esta ira, con unas posiciones fiscales demasiado exigentes, o sea, la austeridad y medidas de este tipo. Así es, los gobiernos tienen unas posiciones demasiado exigentes como para poder enfrentarse ahora a la insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros. Un pensamiento imperialista que suele acabar con la rebelión de las masas, como demuestra el ataque cibernético perpetrado a través de miles de millones de dispositivos conectados a Internet. Al Internet de las cosas. Eso, al Internet de las cosas. Y que fueron conectados a la red para provocar un ataque de denegación de servicio. ¿Se explica en qué consiste? Pues en que la tostadora que tengamos en casa puede atacar al frigorífico. Algo que es lógico que genere ira, porque no es normal que estos dos aparatos se enfrasquen en una séptima guerra mundial. En fin, sigue, cariño. ¿Por dónde íbamos? Por lo de... Ah, sí, por lo de Barclays, porque estábamos viendo lo que dice Barclays, ¿no? Sí, se trata de una obligación de ira garantizada. Pues lo que está pasando por alto Barclays es el auge del Bitcoin, la divisa del pueblo, que será la que luche contra el propio Barclays, y el creciente interés por el oro y la plata. Dos divisas que confieren soberanía a las personas que las poseen, mientras los estados se hunden. Sí. Por culpa de su propia ineficacia. Vamos a ver qué dice Barclays sobre esta Sí. política de la ira y más concretamente sobre las exigencias que plantean estos ciudadanos enfurecidos y llenos de ira por culpa de los comportamientos de los gobiernos, las élites, los grupos de presión y los medios del cinturón industrial. Soberanía. Reclamar la soberanía que se les ha entregado a distintas organizaciones supranacionales e intergubernamentales. Reforma para una mejor representación. Construir una democracia más directa que dé más voz al ciudadano de a pie. Inmigración. Establecer un mayor control soberano sobre la inmigración. Comercio. Imponer restricciones al libre movimiento de bienes y servicios. Redistribución de la renta. Crear un sistema fiscal y de ayudas más progresista. El tema de la soberanía ya está de actualidad con esa especie de revolución que se ha producido en Valonia, una región de un país ya de por sí pequeño como es Bélgica, en contra de ese gran tratado de comercio entre Europa y Canadá, el CETA. Lo que ha pasado con Valonia, una reacción que se inscribe también en el ámbito de la política de la ira, es que la región no quiere que exista un sistema judicial de resolución de disputas independiente, que es lo que establece el CETA. Y además, todo el mundo es consciente de que el CETA es una forma de permitir que Estados Unidos, a través del TLCAN, se introduzca en Europa con su arbitraje de diferencias Estado-inversor, Monsanto y todos esos derechos suprasoberanos que se les conceden a las élites, a los medios del cinturón industrial, a las grandes empresas, a los grupos de presión. La ira ya está ahí, luchando contra empresas como Monsanto, a la que acabas de citar, que fue precisamente la que provocó ese giro político por parte de Ucrania. Y ahora sabemos también que el Reino Unido tiene previsto aprobar las semillas modificadas genéticamente. También lo vimos en el Reino Unido con la fracturación hidráulica. Aunque los vecinos de los condados en cuestión, Yorkshire y Lancashire, estaban en contra, las autoridades dijeron, ya les hemos oído, gracias, pero de la fracturación hidráulica no se libren. Quisiera sacar el tema de Islandia. Sí, Un ejemplo que debería inspirar al resto. sí. Islandia se deshizo de los cleptócratas, metió a los banqueros en la cárcel y eso fue lo que sentó las bases para una verdadera reforma y lo que propició el auge del Partido Pirata, que pronto se hará con el gobierno del país y que tiene una forma de gobernar completamente distinta, basada en el rechazo al modelo neoliberal. Islandia puede haberse convertido en el nuevo Estados Unidos. Siguiendo con las obligaciones de ira garantizadas que Barclays parece querer comercializar, vamos a hablar de los efectos de la política de la ira, que pueden observarse allá donde miremos. Esos efectos son una desglobalización directa, con restricciones sobre el movimiento de bienes y servicios, una desglobalización indirecta, con una mayor dificultad a la hora de aprobar tratados de comercio como el TPP o la ATCI, sobre todo ahora que contamos con una herramienta como es Wikileaks, dado que si recuerdas las negociaciones de esos tratados se llevaron a cabo en secreto, ni los ciudadanos ni los políticos podían saber nada al respecto. Lo que pasa es que entonces llegó Wikileaks y publicó los documentos de ambos tratados, gracias a lo cual nos enteramos de que a las grandes empresas se les concedían derechos especiales soberanos por encima de la soberanía popular, estableciendo su propio sistema de justicia. Y un tercer interesante efecto que destaca Barclays de esta política
política de la IRA y que es el siguiente: redistribución de la renta. Aún sin ponerse en marcha políticas explícitas de redistribución, la desglobalización seguramente conceda una mayor proporción de la renta total a la clase trabajadora. ¿Has visto qué interesante? Hasta Barclays reconoce que la globalización ha provocado una disminución de la renta y que la desglobalización se traduciría en un aumento de los ingresos para los trabajadores y las familias. La globalización ha permitido externalizar la mano de obra a países como China, lo cual ha provocado un desplome del salario medio. Sin embargo, con la desglobalización vendría menos mano de obra de China y se recurriría a trabajadores locales. Una de las razones por las que los partidarios del Brexit votaron a favor de dejar a la Unión Europea es para conseguir una relocalización de los puestos de trabajo, aunque la verdad no creo que eso vaya a suceder. Ahora bien, estoy convencido de que ahora empezará a haber países como Islandia que escojan a los trabajadores de su propio país y que les paguen un salario acorde a la labor realizada. Evidentemente, aunque Barclays tiene el Brexit en mente, también habla de las consecuencias económicas de esa política de la IRA, como la desaceleración del crecimiento de los mercados emergentes, algo que ya vemos a día de hoy, porque aunque es cierto que la globalización ha generado crecimiento, la práctica totalidad de ese crecimiento y de los beneficios obtenidos ha ido a parar a las grandes empresas, a las élites, sin filtrarse al sistema ni a la mano de obra. O sea, que los mercados emergentes, que es a donde las grandes empresas han trasladado toda su base manufacturera, van a dejar de crecer a este ritmo. Para entender lo que está pasando, tenemos que ser conscientes de que el crecimiento se define como crecimiento del PBI, del Producto Bruto Interno. Y lo que va a cambiar es precisamente esa definición del crecimiento, que hará variar tanto su forma de calcularlo como su manera de distribuirlo. Actualmente el crecimiento del PBI se basa en la acumulación de riqueza por parte de los financistas y del sector inmobiliario, financiero y de los seguros. Ahora bien, cuando estos financistas se topen con el fin de la tendencia alcista en el mercado de deuda, los intereses empezarán a subir y se iniciará un proceso de desglobalización, dessoberanización y no sé qué. Ya no me acuerdo de cuál era el tercer término, que dará lugar al nacimiento de una nueva economía en la que se redefinirá el PBI y con ello el crecimiento. Por último, Barclays vaticina que se producirá un mayor número de acontecimientos imprevisibles en los mercados financieros hasta que estos vayan aprendiendo cómo funciona esta política de la IRA. Los mercados tendrían que poder subir y bajar. No puede ser que los grandes dominadores del mercado controlen su comportamiento hasta el punto de tener una tendencia alcista en el mercado de deuda durante 30 años. Es algo antinatural. Lo bueno es que ya le queda poco. En fin, gracias. Enseguida volvemos con la segunda parte. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Es hora de viajar hasta San Francisco para hablar con Charles Hugh Smith, de OfTwoMinds.com, que en un reciente artículo titulado País ingobernable, economía ingobernable, defiende que como Estados Unidos no se rebele y derroque a la Reserva Federal, el país se va a la ruina. Charles Hugh Smith, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias, Max. Siempre es un placer. Sí, llevamos hablando del tema desde el 2011 y desde entonces, desgraciadamente, la cosa no ha hecho nada más que empeorar. Ya lo sé. El tema central de nuestras conversaciones han sido siempre sus recetas de cocina sobre cómo sobrevivir al apocalipsis a base de soufflé o algo así. Está todo en su web. En fin, hablemos de las condiciones ingobernables que hay actualmente en Estados Unidos y explíquenos por qué Trump puede ser un síntoma de ellas, Charles. De acuerdo. Mire, Max, como sabemos todos, aunque a veces se nos olvide, todo gobierno requiere el consentimiento de los gobernados, aunque sea de mala gana. Y cuando los gobernados dejan de darle su consentimiento, el gobierno acaba derrocado o el statu quo se desploma, como ha sucedido siempre en la historia. Yo creo que hemos llegado a un punto en Estados Unidos en el que los gobernados ya no dan su consentimiento a la élite gobernante, conscientes de que esa élite ha estado décadas robándoles. Se llama contrato social. Y ya lo dijo John Locke. Cuando se rompe el contrato social, el pueblo ha de rebelarse.
Efectivamente, en una de las entrevistas anteriores hablábamos de las contradicciones internas que caracterizan a la versión actual del capitalismo, según la cual, si se bajan los intereses al 0% para que los banqueros y financistas puedan especular y crear burbujas de activos, esa riqueza debería filtrarse a los que están por debajo, traduciéndose en un aumento de los salarios y un efecto riqueza. Ahora bien, tras los 8 años que llevamos siguiendo esa doctrina, nos hemos dado cuenta de que la riqueza no se filtra a los salarios, que están congelados o incluso a la baja, lo que hace que el resto, los no privilegiados, no nos estemos beneficiando de esas burbujas de activos. Al contrario, nos están perjudicando. Antes, en Estados Unidos, la gente tenía un montón de incentivos distintos. Por ejemplo, si un joven quería ser médico, abogado, escritor, filósofo o agricultor, se afanaba en conseguirlo, dejando de lado lo que son los bienes materiales. Sin embargo, desde la llegada de Reagan, con la desregularización y el aniquilamiento de la clase trabajadora, de las instituciones públicas, de la sanidad y de la educación, lo único que nos queda es precisamente eso, la conquista a toda costa de los bienes materiales. Una actitud que se glorifica desde Hollywood y que acaba generando una sociedad fácil de manipular. No hay nada más sencillo de manipular que un estadounidense egoísta, narcisista y pretencioso, adicto a las redes sociales, como los que tenemos ahora. Hillary Clinton lo sabe, y con eso está tirando por la borda a un país entero. Así es, Max. Yo suelo definir este tipo de economía que acaba de describir usted como neofeudal, dado que las oportunidades de prosperar se han visto asociadas a la deuda. Por ejemplo, si un joven quiere ir a la universidad, tiene que contraer la misma deuda que se contraía antes cuando se pedía una hipoteca. Y eso por no hablar ya del endeudamiento necesario hoy en día para poder comprarse una casa. Así pues, tenemos una sociedad neofeudal en la que la élite gobernante se beneficia de ese endeudamiento de los ciudadanos que se convierten en siervos de la deuda. Así es. Ben Franklin decía aquello de un penique ahorrado es un penique ganado, haciendo hincapié precisamente en los ahorros, la columna vertebral del capitalismo. No en vano, sin capital no hay capitalismo posible y no puede haber capital sin una tasa de interés que lo atraiga, salvo que la Reserva Federal esté interesada en construir una economía sostenible, que no es el caso. De hecho, el Banco Central está politizado y en manos de sinvergüenzas como Hillary Clinton. En fin, vamos a hablar ahora de Donald Trump, cuyos tweets y verborrea parecen ingobernables. ¿Cree que puede tener en este momento alguna oportunidad de ganar? Y si opina que no, ¿no debería la prensa estar más pendiente de lo que puede hacer esa versión 2.0 de un Clinton en la Casa Blanca? Interesante pregunta, Max. Los medios dominantes, que como sabemos no son más que un altavoz propagandístico de la élite gobernante, están intentando caracterizar estas elecciones como un vaquero llamado Trump frente a una garante del statu quo como es Hillary, con varias versiones de izquierdas y de derechas, progresistas y conservadoras. Ahora bien, desde mi punto de vista, la fractura real está entre la élite gobernante, de la que Donald Trump representa una versión y Hillary otra, y el resto de ciudadanos que no forman parte de esa élite protegida y privilegiada. Así que... Vamos, que tenemos todos los ingredientes para que se produzca una insurrección. El problema es que cualquier forma de libertad de expresión se considera sediciosa. Por eso hay elementos como el derecho de reunión que la Constitución de Estados Unidos considera sagrados. Sin embargo, con el espionaje invasivo que tenemos ahora por parte de todas esas agencias, hasta el derecho de reunión está bajo amenaza. En fin, el próximo presidente se enfrentará a lo que usted llama un atascamiento furioso. ¿Qué quiere decir eso en la práctica, Charles? Lo que eso significa desde el punto de vista político es que las ideas del próximo presidente, ya sea Clinton o Trump, no se convertirán en ley. En otras palabras, no van a poder convencer al partido de la oposición y tampoco van a recibir el apoyo de la ciudadanía, dado que estamos hablando de dos de los candidatos con peor valoración de toda la historia estadounidense. Y si entre el 40 y el 60% los detesta a ambos, es imposible que vayan a tener el consentimiento de los gobernados.
Sí, hablando de ese atascamiento furioso, unos días antes de las elecciones, los estadounidenses van a conocer el costo para el año que viene de políticas como el programa Obamacare, que se ha convertido en la ley de atención sanitaria inasequible, más que asequible, porque esa idea de convertir la sanidad en un mercado y que las fuerzas de mercado rijan su funcionamiento en una economía que se ha visto destruida precisamente por esas mismas fuerzas parece en primer lugar una estupidez y encima ahora tiene toda la pinta de que va a ser un fracaso estrepitoso. ¿Qué cree usted que va a pasar, Charles? Sí, Max, como acaba de decir, la mentalidad de los mercados es la que lo controla todo. Es cierto que hay lugar para los mercados, pero esos mercados tienen que estar controlados y servir al conjunto de la economía, algo que no sucede a día de hoy, puesto que vivimos en una especie de fascismo neoliberal en el que la palabra mercado no es más que una forma de decir maximización de las ganancias privadas de la forma que sea. Así pues, si se puede subir el precio de una inyección que salva vidas de $60 a 600, ¿por qué no hacerlo? En eso consisten los mercados, ¿verdad? El concepto de mercado se ha visto distorsionado hasta convertirse en eso, en una maximización de las ganancias privadas de la forma que sea. Ahora mismo tenemos una sanidad rota e inaccesible para los ciudadanos, igual que ocurre con la enseñanza superior y con el costo del imperio. Y encima los salarios están a la baja por culpa de las políticas de la Reserva Federal. El dinero gratuito destinado a los financistas tenía por objeto supuestamente enderezar el rumbo de la economía, pero no ha enderezado el rumbo ni de la sanidad, ni de la enseñanza superior, ni de las infraestructuras. Y además tampoco ha puesto límite alguno al imperio. Bien dicho, sí señor. Con los cientos de billones de dólares que han emitido, han hecho que la situación empeore aún más. El problema no es pues que tengamos falta de fondos, sino más bien que carecemos de un enfoque coherente de la relación entre gobierno y gobernados. Supongo que eso será lo que quiere decir usted. Repito, el contrato social está roto y los gobernantes ya no representan los intereses de los gobernados. Además, nos hemos quedado sin territorio en el mundo. Los padres fundadores de Estados Unidos ocupaban una zona del planeta que no interesaba demasiado a nadie. Se hicieron con el control y construyeron lo que ahora es Estados Unidos. Ahora bien, ¿hacia dónde se dirige actualmente esa nueva fuerza revolucionaria? ¿Qué puede conseguir? Porque nos hemos quedado sin espacio geográfico. ¿Acaso nos dirigimos hacia la realidad virtual? No sé si me estoy explicando bien. A lo que voy es a que no tengo muy claro si puede producirse una revolución que recupere los valores fundacionales de Estados Unidos y de producirse, ¿cómo se manifestaría? ¿Alguna idea al respecto? Max acaba de sacar a la luz un tema del que no se habla mucho, y ese no es otro que el neocolonialismo. En los siglos XVIII y XIX, las potencias imperialistas salían al extranjero y conquistaban países en desarrollo para explotarlos y saquearlos, trasladando los beneficios a su economía doméstica. Y a todo el mundo el sistema le parecía estupendo. En cambio, ahora, como nos hemos quedado sin espacio, tal y como señala usted, las élites gobernantes practican ese saqueo directamente sobre la economía doméstica en lugar de hacerlo sobre esos países en desarrollo, dado que ya no resulta factible. Así pues, a quien están saqueando es a su propia población. Permítame que lo interrumpa. Yo creo que ese truco lo han aprendido del Reino Unido, un país al que se le da muy bien eso de saquear a su propia ciudadanía. De hecho, el Brexit es una nueva forma de saqueo a los pobres. Y Estados Unidos se ha vuelto muy británico en ese aspecto. Los propios estadounidenses se roban y se saquean los unos a los otros y además han perdido la confianza en sus compatriotas, por lo que puede decirse que la cultura estadounidense ya no existe como tal. No es más que una copia barata de la cultura británica, que es una de las más desleales, desinformadas y propensas al latrocinio que podamos echarnos a la cara. Max, cabe la posibilidad de que esa mentalidad que acaba de describir usted se esté generalizando por todo el mundo. Sobre todo al hilo de lo que decía de que los mercados son una forma de justificar la acumulación de riqueza de la forma que sea. Si analizamos los últimos fraudes, como el de Wells Fargo, vemos que las que en otras condiciones serían personas honestas,
se están viendo obligadas a mentir y a engañar para mantener su empleo. Para un trabajador de Wells Fargo o de cualquier otro banco, ser honesto es un gran inconveniente. Efectivamente, así es. Ser honesto puede significar acabar en la calle. O sea, que no solo hemos perdido los valores que forjaron el carácter estadounidense, sino que encima, si una persona los exhibe de la forma que sea, puede acabar en la calle y convertirse en un paria. Así es, y quien se atreva a cuestionarlo verá cómo lo persiguen, le ponen la zancadilla o directamente lo expulsan, por lo que se acabará quedando marginado. Así pues, si una persona quiere ser honesta y crear valor real, no le queda otra que formar parte del mercado negro o de una economía local, porque en el sistema que favorece a los que pertenecen a él, no va a tener sitio. Los que están dentro del sistema se benefician de este statu quo rapaz que tenemos, mientras que los que están fuera se ven marginados. Lo que pasa es que esos marginados están empezando a enfadarse. Muy bien, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias. De nada. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Charles Hugh Smith de off2minds.com. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.